Nunca pensé que mi vida llegaría a este punto. Recuerdo claramente el día en que Claudia me soltó la bomba: si no dejas de enviarle dinero a tu madre, me llevo a los niños y me voy. No lo dijo con lágrimas, ni con la voz quebrada. No, lo dijo como quien da un ultimátum, sabiendo que tiene el control. La frialdad en sus palabras me golpeó como un balde de agua helada. Sabía que venía algo, lo había visto en su actitud durante los últimos meses, pero no esperaba que fuera tan lejos. Estábamos en la cocina, como cada mañana. Yo había preparado el desayuno para los niños mientras ella bajaba las escaleras con su andar firme. No me miraba a los ojos, y eso era típico cuando estaba enfadada, aunque esta vez no sabía exactamente qué había hecho mal. Habíamos tenido discusiones antes sobre el dinero que le enviaba a mi madre, pero nada como esto. Juan, tenemos que hablar, dijo mientras removía el café con desgano. Me giré hacia ella, con un nudo en el estómago. Dime, Claudia, ¿qué pasa? Se tomó un momento, y luego, con una frialdad que nunca le había visto, disparó. Esto no puede seguir así. O dejas de enviarle dinero a tu madre o me voy. Y los niños se van conmigo. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero por un segundo no supe cómo reaccionar. Mi primer instinto fue negarlo, pensar que no podía estar hablando en serio, pero el tono en su voz, esa mirada fija y calculadora, me dejaron claro que no estaba jugando. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así? Pregunté, sintiendo que el suelo se me hundía bajo los pies. Es mi madre, Claudia. No puedo dejarla sin ayuda. Ella lo necesita. Ella dejó la taza en la mesa con un golpe seco, como si hubiera estado esperando que yo dijera algo así, lista para contraatacar. No, Juan. No lo necesita. Esa mujer siempre ha sabido cómo manejarse sola, y te ha estado utilizando desde el principio. ¿No te das cuenta? Su tono subió de inmediato, la calma se convirtió en una rabia contenida. Todos los meses lo mismo, sacas dinero que podríamos estar usando para los niños, para la casa, para nosotros, y se lo mandas a ella. ¿Y qué nos queda a nosotros? Nada. ¿Es que no ves cómo nos está afectando? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que perder el control no ayudaría. Pero lo que más me dolía no era solo lo que estaba diciendo, sino cómo lo estaba diciendo. Como si mi madre fuera una carga, como si fuera un estorbo en nuestras vidas. Y lo peor de todo, sabía que Claudia siempre había odiado a mi madre, aunque nunca lo había dicho tan claro hasta ahora. Claudia, por favor. Es mi madre. Tú sabes todo lo que hizo por mí. Ella me crió sola cuando mi papá murió. No puedo darle la espalda ahora. Si yo no la ayudo, ¿quién lo hará? Eso no es mi problema, Juan. Interrumpió con una furia que no trató de ocultar. Tu madre no es mi problema, y no voy a dejar que siga siendo el nuestro. Tienes que elegir. O ella, o nosotros. Si no, me llevo a los niños y me voy. Ya estoy cansada de ser la segunda opción. Esa última frase me destrozó. Ser la segunda opción. ¿Cómo podía pensar eso? Siempre había intentado balancear todo, ser un buen esposo, un buen padre, y también un buen hijo. ¿Cómo llegamos a este punto donde ayudar a mi propia madre se convertía en motivo para que mi esposa me amenazara con llevarse a mis hijos? Pero sabía que Claudia no estaba jugando. Había algo oscuro en su mirada, algo decidido. Si no cedía, ella cumpliría su amenaza. No puedes hacerme esto, dije, casi en un susurro, sin saber qué más decir. Claro que puedo. Y lo haré, Juan. Los niños son míos tanto como tuyos. Si no estás dispuesto a poner esta familia primero, entonces no tienes lugar aquí. Ahí estaba. No era una petición. No era una discusión normal. Era chantaje puro. O hacía lo que ella quería, o me dejaría solo, con todo lo que eso implicaba. Sabía que tenía el control en esta situación. Sabía que mi amor por mis hijos era mi punto débil. Y lo estaba usando contra mí. Pasaron días, semanas después de esa conversación, y no lograba encontrar una salida. Intentaba mantener la rutina. Iba al trabajo, jugaba con los niños, incluso mantenía las apariencias con Claudia cuando había más gente alrededor. Pero por dentro, estaba destrozado. Cada vez que la veía, recordaba sus palabras. Sabía que en cualquier momento ella podía hacer sus maletas y llevarse a mis hijos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento se volvió tan cruel? Me sentía atrapado. Si dejaba de enviarle dinero a mi madre, ¿cómo podría mirarla a la cara? Ella no sabía nada de lo que estaba pasando. Cada vez que hablábamos, me preguntaba cómo estábamos, cómo iban los niños, y yo, mintiendo, le decía que todo estaba bien. No podía contarle la verdad. No podía decirle que mi propia esposa la odiaba y que me estaba obligando a elegir entre ella y mis hijos. Una tarde, decidí visitar a mi madre. Necesitaba desahogarme, aunque no sabía cómo iba a explicarle lo que estaba pasando sin que se sintiera culpable. Llegué a su casa y me recibió como siempre, con esa sonrisa cálida y las manos llenas de ternura. Pero esta vez, no podía devolverle la sonrisa. Nos sentamos en su pequeño salón, y antes de que pudiera decir una palabra, mi madre me miró con esos ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasa, hijo? Te veo mal. Suspiré, y finalmente solté lo que llevaba días atormentándome. Es Claudia, mamá, comencé, sabiendo que no había forma fácil de decirlo. Está furiosa porque sigo enviándote dinero. Dice que si no dejo de hacerlo, se va a ir, y se llevará a los niños. La expresión de mi madre cambió de inmediato. Pasó del cariño a la tristeza en un segundo. Juan, no quiero que esto te cause problemas, me dijo, con la voz más suave que pude recordar. Si esto está afectando a tu familia, hijo, deja de mandarme dinero. Yo estaré bien. No quiero que pierdas a tus hijos por mi culpa. Esas palabras me rompieron por dentro.
Ella siempre había sido así, dispuesta a sacrificarse por mí, incluso ahora, cuando la vida ya le había dado suficientes golpes. No quería que se sintiera una carga. No podía aceptar que mi madre, después de todo lo que había hecho por mí, tuviera que renunciar a la poca ayuda que le daba solo porque Claudia lo veía como una amenaza. No es justo, mamá, respondí, apretando los puños. No puedo dejarte sola. Tú no tienes a nadie más. Pero tú tienes una familia que cuidar, Juan. No quiero ser la causa de tus problemas. Si Claudia se siente así, tal vez sea mejor que lo dejes. No. No podía aceptar eso. Mi madre no era el problema. El problema era Claudia, su odio hacia ella, su necesidad de controlarlo todo. Pero, ¿qué podía hacer? Si no cedía, ella cumpliría su amenaza. Si lo hacía, traicionaba a la única persona que siempre había estado a mi lado. Regresé a casa esa noche sintiendo que llevaba el peso del mundo sobre mis hombros. Claudia me estaba esperando, como siempre, con esa actitud desafiante. Sabía que me estaba observando, esperando ver si me había doblegado. ¿Hablaste con tu madre?, preguntó, cruzándose de brazos. Asentí, sin fuerzas para discutir. Sí, hablé con ella. ¿Y? Me dijo que entendía la situación, que no quiere causarnos problemas. Perfecto, entonces. ¿Eso significa que dejarás de enviarle dinero? Ahí estaba, directa al grano, como siempre. No había espacio para una conversación, solo para exigencias. Miré a Claudia, buscando algún rastro de la mujer con la que me había casado, pero ya no la veía. Solo quedaba esta versión de ella, dura, fría, calculadora. Claudia, no puedo simplemente dejarla sin nada. Es mi madre. Ella se rió, una risa seca, sin alegría alguna. Ah, claro. Siempre es tu madre primero, ¿no? Pero cuando se trata de mí, de los niños, ¿qué? Siempre estamos después de ella. Estoy harta, Juan. Si no cambias esto, me voy. Y no me verás más. Cada vez que decía esas palabras, me mataba un poco más por dentro. Sabía que me tenía atrapado. Sabía que no podía arriesgarme a perder a mis hijos. Y así fue como me encontré frente a la decisión más difícil de mi vida, entre la espada y la pared, sabiendo que no importaba que eligiera, iba a perder algo invaluable. Los días que siguieron a esa conversación fueron insoportables. Claudia, al ver que aún no había dado el paso de dejar de enviarle dinero a mi madre, se volvió más implacable. Me lo recordaba a cada momento, con miradas de desprecio o comentarios llenos de veneno. Cada vez que pasaba una transferencia a mi madre, lo hacía con el corazón en un puño, sintiendo que la cuerda se tensaba más entre nosotros. Claudia había comenzado a distanciarse emocionalmente. No había más cenas en familia sin una tensión palpable, ni conversaciones ligeras. Incluso evitaba acostarse en la misma cama que yo. Dormía en la habitación de los niños algunas noches, como si quisiera marcar una distancia física, un preludio de lo que vendría si no cedía a su chantaje. Sabía que lo estaba haciendo para presionarme, y el miedo a que realmente se fuera con ellos me tenía paralizado. Mi madre, por otro lado, seguía llamándome de vez en cuando para asegurarse de que estaba bien. Yo mentía, claro. No podía decirle lo que realmente estaba pasando. Ella ya había pasado suficiente en su vida, no podía añadirle la culpa de que mi matrimonio estuviera desmoronándose por su culpa. Así que cada vez que me preguntaba si todo estaba bien con Claudia y los niños, yo le respondía que sí, que no había de qué preocuparse. Pero la verdad era que todo estaba lejos de estar bien. Una tarde, después de haber discutido por enésima vez sobre el dinero, me fui al parque. Necesitaba pensar. ¿Cómo podía tomar una decisión así? Por un lado, mi madre, la mujer que me había dado todo, y por otro, mi esposa, la madre de mis hijos, la persona con quien había construido una vida. Ambas mujeres eran importantes en mi vida, pero por razones completamente diferentes. Y en medio de ellas estaba yo, sintiendo que no tenía control sobre mi propia vida. Me senté en una banca, mirando a las familias pasar, niños jugando, padres sonriendo. Mi vida había sido así alguna vez. Pero ahora todo era un desastre. La verdad es que no sabía si realmente podía salvar mi matrimonio, o si ya había sido destruido por completo. Claudia no era la misma mujer con la que me había casado. Era más fría, más calculadora, más interesada en controlar cada aspecto de nuestra vida. Los recuerdos de cuando la conocí empezaron a invadirme. Claudia solía ser una mujer diferente. Recuerdo cuando éramos jóvenes, cómo me apoyaba en todo, cómo luchábamos juntos por nuestras metas. Pero algo cambió con los años. Quizás fue el estrés, las dificultades económicas, o simplemente el paso del tiempo, pero Claudia comenzó a transformarse en alguien a quien ya no reconocía. Días después, mientras llegaba del trabajo, noté que la casa estaba más silenciosa de lo normal. Al entrar, vi que Claudia estaba empacando algunas maletas en el cuarto de los niños. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué haces?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Claudia ni siquiera se giró para mirarme. Continuó guardando la ropa de los niños en silencio, con un gesto decidido. Me voy, Juan, dijo sin emoción en su voz. Ya te lo advertí. No voy a seguir en este matrimonio si no pones a nuestra familia primero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que hablaba en serio esta vez. Claudia era muchas cosas, pero no era alguien que hiciera amenazas vacías. Cuando decía algo, lo cumplía. Claudia, por favor. No hagas esto. Piensa en los niños. Finalmente, ella se giró para mirarme, con una expresión de desprecio en el rostro. ¿En los niños? Claro que estoy pensando en ellos, Juan. ¿No te das cuenta? Estoy pensando en lo mejor para ellos. No quiero que crezcan en un hogar donde su padre pone a su madre por debajo de otra mujer. Si no puedes elegirnos a nosotros, entonces no tenemos nada más que hablar. Me quedé allí, sin saber qué decir. Las manos.
Claudia estaba decidida a irse, y sabía que, si cruzaba esa puerta, no habría vuelta atrás. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, desesperado, sabiendo que mi voz temblaba. Es simple, Juan. Deja de enviarle dinero a tu madre. Ya. Si lo haces, me quedaré. Si no, me voy. El ultimátum estaba sobre la mesa de nuevo, pero esta vez era más real que nunca. Podía sentir el peso de su amenaza colgando sobre mí, y supe que estaba en el límite. Si no cedía, perdería a mis hijos. Claudia, entiéndelo. No puedo simplemente dejar de ayudarla. Mi madre lo necesita. No tiene a nadie más. Siempre con lo mismo, respondió ella, sin rastro de empatía en su voz. Bueno, yo también necesito cosas, Juan. Necesito un marido que piense primero en su familia. Si no puede ser ese hombre, no puedo seguir aquí. Mi mente se llenó de imágenes de mis hijos, de lo que significaría no tenerlos a mi lado cada día. No verlos crecer, no estar para ellos. Esa posibilidad me destrozaba. ¿Realmente podía arriesgarlo todo por seguir ayudando a mi madre? ¿Tenía que elegir entre ella y mis propios hijos? La presión se volvía insoportable. Finalmente, con el corazón roto y la voz débil, dije lo que nunca pensé que diría. Está bien, dejaré de enviarle dinero. Las palabras salieron de mi boca casi sin que lo pensara, y en cuanto lo dije, me arrepentí. Sentí como si una parte de mí se rompiera en ese momento. Lo había hecho. Había cedido. Y todo por miedo a perder a mi familia. Sabía que mi madre nunca lo entendería, que no lo merecía, pero no veía otra opción. Claudia me miró fijamente, sin rastro de compasión, pero con una pequeña sonrisa de triunfo. Había ganado. Había conseguido lo que quería. Sabía que lo entenderías, dijo, dejando la maleta a un lado. Por el bien de los niños. No respondí. No podía. Mi mundo acababa de colapsar, y lo único que sentía era un vacío inmenso en el pecho. Capítulo 6. Las consecuencias del silencio. A partir de ese día, algo cambió en mí. Claudia había conseguido lo que quería, pero la dinámica en nuestra relación se volvió insostenible. Había dejado de ayudar a mi madre, sí, pero el precio que pagué fue alto. Me sentía traicionado por la persona en la que alguna vez confié completamente. Cada vez que miraba a Claudia, sentía resentimiento, pero no podía hacer nada. Me lo había quitado todo, mi decisión, mi autonomía, incluso mi relación con mi madre. A medida que los días pasaban, la distancia entre nosotros crecía. Yo no era el mismo, y aunque Claudia parecía satisfecha, había algo en su actitud que no lograba calmarme. Se había salido con la suya, pero el costo para nuestra relación era irreparable. Dejé de hablar con mi madre tanto como antes. No podía llamarla sin sentir vergüenza. ¿Cómo le explicaba que ya no podía ayudarla? ¿Que mi esposa había ganado la guerra que ni siquiera ella sabía que se estaba librando? Así que me fui alejando lentamente, cada vez más, hasta que nuestras conversaciones se volvieron distantes, cargadas de silencios incómodos y mentiras piadosas sobre cómo iban las cosas en casa. Y mientras tanto, cada día que pasaba, me daba cuenta de que ya no quedaba nada de lo que alguna vez fuimos Claudia y yo. Ella había logrado mantener a nuestra familia unida, sí, pero la unión era superficial. Era como si nos hubiéramos convertido en dos extraños, viviendo bajo el mismo techo por el simple hecho de que no había otra opción. Y lo peor de todo, sabía que había perdido algo más grande, había perdido mi dignidad. Había estado viviendo en un infierno, pero no lo supe hasta que estuve completamente atrapado. Ceder a Claudia, dejar de ayudar a mi madre, me había destrozado más de lo que me atrevía a admitir. Aún recuerdo los días que siguieron, cuando ella parecía estar más satisfecha que nunca, mientras yo, por dentro, me desmoronaba. Pero, aunque creía que lo había perdido todo, el destino tenía una manera extraña de hacer las cosas. Un día, sin esperarlo, llegó la verdad. Una de esas verdades que siempre habían estado ahí, pero de las que me había negado a ver las señales. Llegó cuando menos lo esperaba, una tarde en la que recogía a los niños de la escuela. Me encontraba esperando en el coche cuando vi a Claudia hablando con una mujer que, a lo lejos, reconocí al instante, era Silvia, una vieja amiga de la familia. Sabía que Claudia y Silvia habían sido amigas desde hacía años, pero lo que no sabía era lo profundo que era ese vínculo. De repente, como una pieza de un rompecabezas que había estado intentando armar durante años, todo comenzó a cobrar sentido. Vi cómo reían juntas, cómo la expresión de Claudia cambiaba cuando estaba con ella, y entonces supe que había algo más detrás de todo esto. No eran solo los celos hacia mi madre por el dinero. Esto era algo mucho más profundo. Durante semanas, había vivido en una niebla de confusión, pensando que el problema era únicamente mi relación con mi madre, creyendo que Claudia simplemente no soportaba la idea de que le enviara dinero. Pero en ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Claudia no odiaba a mi madre por el dinero. Era por Silvia. Silvia había sido, en otro tiempo, alguien muy cercana a mi madre. Casi como una hija para ella. Cuando mi madre y mi padre aún estaban juntos, Silvia solía pasar las tardes en nuestra casa, y mi madre la trataba con un cariño que ahora, mirando hacia atrás, entendí que provocaba una herida profunda en Claudia. Silvia había sido una persona importante en la vida de mi madre, y en algún punto, incluso compartieron una amistad tan cercana que Claudia no pudo soportarlo. El dolor de ese descubrimiento me golpeó en pleno pecho. Había sido tan ciego. Claudia no solo odiaba a mi madre porque la veía como una carga, la odiaba porque siempre había sentido celos de la relación que mi madre tenía con Silvia, una mujer a quien Claudia todavía seguía viendo a escondidas. Mi madre había tenido un lugar en la vida de Silvia que Claudia siempre quiso ocupar. Lo que realmente la había molestado todos estos años no era el dinero, sino el afecto. El afecto que mi madre dio a otra persona que no era ella. Esa noche, decidí confrontar a Claudia. Ya no podía seguir viviendo en la oscuridad. Necesito hablar contigo, le dije, en cuanto los niños se fueron a la cama. Claudia me miró con ese mismo desdén que había adoptado desde que comenzamos a tener problemas con mi madre. ¿Ahora qué?
¿Vas a decirme que hablaste con tu madre otra vez? Respondió con ironía. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. Esta vez no iba a dejar que me manipulara. Sabía la verdad, y era hora de poner todo sobre la mesa. Vi a Silvia hoy, dije, observando atentamente su reacción. Claudia se tensó, pero trató de mantener la compostura. ¿Y qué con eso? Silvia es una amiga de hace años. No es asunto tuyo con quién hablo. No, no lo es. Pero sé que lo que realmente te molesta no es el dinero que le envío a mi madre, continué, con una frialdad que incluso me sorprendió. Es ella. Es Silvia. Y todo lo que representa para ti. Su rostro cambió de inmediato. Por primera vez en meses, vi algo en Claudia que no había visto antes, miedo. Un miedo que había ocultado durante años. Sabía que la había descubierto. Ya no podía esconderlo más. ¿Estás loco, Juan? No sabes de qué hablas, dijo, intentando desviar la conversación. Esto siempre ha sido por el dinero, por cómo nos afecta. No, Claudia. Esto no ha sido por el dinero desde el principio, interrumpí, sin darle tiempo a seguir mintiendo. Has odiado a mi madre desde el día en que la conociste porque siempre has estado celosa de la relación que tenía con Silvia. Lo he visto hoy, en la forma en que te comportas cuando estás con ella. Y sé que siempre has sentido que mi madre te rechazaba, pero nunca fue así. Eres tú quien nunca pudo dejar de ver a mi madre como una enemiga. Silvia fue la hija que tú querías ser para ella, y no lo soportaste. Por primera vez, Claudia se quedó en silencio. No tuvo una respuesta inmediata, porque sabía que todo lo que decía era cierto. Claudia, este matrimonio no tiene futuro si sigues viviendo en el pasado, si sigues basando todo lo que hacemos en tus celos. No voy a dejar de ayudar a mi madre. Y si eso significa que te vas a ir, entonces hazlo. Pero no voy a permitir que me sigas manipulando con los niños. Lo dije, y esta vez, lo dije con firmeza. Sabía que esta era mi salida. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo controlado, a permitir que el resentimiento de Claudia me destruyera a mí y a mi relación con mi madre. Días después de esa confrontación, todo cambió. Claudia se fue. En el fondo, sabía que lo haría. Empacó sus cosas, como había amenazado tantas veces, y se llevó a los niños por unos días. No fue fácil, pero algo en mi interior sabía que esta vez yo tenía el control. Ella pensaba que me destruiría llevándose a los niños, pero lo que no sabía es que yo estaba preparado para luchar por ellos, y también por mí mismo. Después de que Claudia se fue, contacté a un abogado. Si quería irse, si realmente estaba dispuesta a separarnos, entonces no iba a dejar que me arrebatara a mis hijos tan fácilmente. Pero, para mi sorpresa, Claudia no luchó tanto como esperaba. Parecía que, ahora que había perdido el control sobre mí, ya no tenía tanta motivación para seguir peleando. La relación entre nosotros se había roto por completo, y no había nada que ella pudiera hacer para arreglarla. La verdad había salido a la luz. Pasaron algunos meses difíciles, pero finalmente logramos llegar a un acuerdo. Claudia tendría la custodia compartida, pero los niños estarían conmigo la mayor parte del tiempo. El abogado me ayudó a asegurar que, aunque ella se había ido, yo no perdería la relación con ellos. Y lo más importante, ya no viviría bajo su sombra, bajo su constante manipulación. Mi madre, al enterarse de lo que había sucedido, fue comprensiva, aunque su rostro reflejaba el dolor que sentía por todo lo que yo había pasado. Nunca quiso ser la causa de mis problemas, y le aseguré que nunca lo fue. Ella no tuvo la culpa. Esto había sido el resultado de años de resentimiento acumulado en Claudia, una mujer que nunca había podido aceptar el afecto que mi madre tenía por alguien más. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Volví a enviarle dinero a mi madre, sin sentir culpa ni remordimiento. Los niños pasaban más tiempo conmigo, y descubrí una felicidad que había olvidado que existía. Ahora, sin la constante presión de Claudia, podía dedicarme a ser el padre que siempre quise ser, y al mismo tiempo, ser el hijo que mi madre merecía. No era fácil, pero cada día que pasaba, sentía que el peso que había cargado durante tantos años se iba aligerando. Había pasado de vivir en un infierno a encontrar la paz que tanto necesitaba. Claudia ya no tenía el poder sobre mí. Ella se había ido, pero los celos que la habían consumido ya no gobernaban mi vida. Había ganado esta batalla, no porque luchara contra ella, sino porque finalmente había decidido luchar por mí mismo. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que tomé la decisión correcta. Mis hijos siguen siendo mi vida, mi madre sigue siendo una de las personas más importantes para mí, y he aprendido a no dejar que nadie más me controle. Ya no vivo bajo la sombra de las manipulaciones de Claudia, y aunque las cosas no terminaron con un final feliz de cuento de hadas, terminé ganando algo mucho más valioso, mi libertad. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó el contenido y quieres más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Dale like si te conectaste con la historia y comenta abajo tu opinión, me encantaría leerla. Además, comparte este vídeo con alguien que creas que pueda sentirse identificado. Nos vemos en el próximo vídeo.